RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor del jueves 26 de abril del año 2018. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. En la producción, Leonel Espinosa, Marilia García, César Umbría, María Alejandra Silva y Natalia Mora. En la redacción, Jackson Vargas. En los controles, César Arteaga, quienes tendremos el inmenso placer de acompañarles. Argenis Barreto. Y María Alejandra Trujillo, buenos días. Buenos días. Saben, ustedes se pueden comunicar desde muy temprano a través del sistema Tilo. Así es el 3456, tiene un costo de $1 más básico más IVA. Recuerde que tiene que identificarse con nombre y apellido y mantener un lenguaje respetuoso. También nos pueden enviar mensajes, opiniones a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR750, seguirnos por el Periscope, por internet, rcr.tv, también en señal abierta en Caracas a través de 750M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a desarrollar durante la mañana de hoy. Es muy peligroso ejercer el periodismo en Venezuela, efectivamente, es una advertencia o conclusión a la que llegó Reporteros Sin Fronteras, lo destaca el diario El Nacional. México y España afinan sus posiciones sobre la crisis del país. En el informe anual de Reporteros Sin Fronteras se indica que en el mundo existe un cada vez más marcado clima de odio hacia periodistas, que esa hostilidad amenaza las democracias. Sobre Nicolás Maduro afirma que se empeña en callar a la prensa independiente. Hay una declaración del secretario general de la OEA que nos llama poderosamente la atención, la destaca el Nacional. Luis Almagro dijo que si hace 2 años los países hubiesen adoptado sanciones duras contra Maduro, habríamos ahorrado de 3 a 4 millones de migrantes venezolanos. Un tema que ayer fue tratado a profundidad en un foro organizado en la Universidad del Rosario en Bogotá, al cual asistieron los candidatos presidenciales en Colombia. Todos advirtieron lo que está ocurriendo en nuestro país, coincidieron en el diagnóstico: ya no hay democracia en Venezuela, se trata de una dictadura, dijeron los 3 que asistieron a este foro. Y la alta representante de la Unión Europea, que acaba de tener reunión con diputados de la Asamblea Nacional venezolana, también se ha pronunciado advirtiendo que quieren que en Venezuela haya elecciones claras, creíbles y acordadas con la oposición. De esto seguramente vamos a conversar con nuestro primer invitado. Ayer hubo protesta otra vez por la crisis de salud. Hospitales cerraron bancos de sangre porque no cuentan con reactivos. Bueno, la escasez, para que ustedes se hagan una idea, de insumos y de pruebas de diagnóstico es de 100% en los centros públicos de salud. Lo denunciaban ayer los bienalistas que salieron a protestar en las calles de nuestro país. Yo solamente voy a recordar que es un crimen de lesa humanidad, lo dice el Estatuto de Roma de forma absolutamente clara. Esto de manera intencional, dejar sin alimentos y medicinas a una población. Es difícil de probar, pero es una situación lamentablemente que está ocurriendo en nuestro país. La crisis eléctrica del Zulia no tiene pronta solución, de esto hablamos ayer, y bueno, se suma lo que está ocurriendo con la principal industria de nuestro país. Perdió demanda con Conoco por $2 billones. Ayer la prensa se preguntaba de dónde vamos a sacar para cancelar estos compromisos. Saludamos en la línea telefónica al diputado Ángel Alvarado, economista, diputado por Miranda, dirigente de Primero Justicia. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un placer nuevamente estar en tu programa. Un gusto conversar con usted. Yo le pedí una primera valoración acerca de esta reunión que acaba de ocurrir, que acaba de terminar con la alta representante de política exterior de la Unión Europea, Federica Mogherini. A ella, concurrieron varios diputados, incluyendo Julio Borges de su organización. Yo quisiera su comentario. ¿Qué espera la oposición de la comunidad internacional? Leíamos declaración de Omar Barbosa asegurando que la Unión Europea debe pronunciarse con respecto, pero contundentemente, para pedir una suspensión de las elecciones convocadas para el 20 de mayo. ¿Lo escuchamos? Sí, Federica Mogherini, que es alta representante de la Unión Europea para Asuntos Internacionales y Política de Seguridad, vicepresidente de la Comisión Europea,
ella invitó a la oposición, a este caso a los diputados que estaban allí presentes, de las organizaciones políticas más importantes, y está el presidente de la Asamblea Nacional, por supuesto, Omar Barbosa, Julio Borges, Edgar Zambrano, y me parece que está Juan Guaidó. Entonces, básicamente el canciller Arreaza le pidió una reunión a Mogherini para explicar la situación que está ocurriendo en Venezuela hace 15 días. Mogherini recibió a Arreaza y le dijo que iba a recibir a Arreaza con la condición de que luego iba a escuchar a la oposición. Y la oposición lo que está yendo, en este caso, el Frente Amplio Internacional, el presidente de la Asamblea Nacional, es a ratificar la posición que hemos mantenido desde el principio, que el 20 de mayo no hay condiciones para hacer un acompañamiento legítimo, que la Unión Europea, el Parlamento Europeo, no va a participar como veedor de estas elecciones, como observador de estas elecciones, y bueno, se insistió en la necesidad de que haya elecciones claras, creíbles y acordadas con la oposición, como tú bien dices. Aquí hay un tema bien importante, y es que en las negociaciones en Dominicana el gobierno insistió siempre de que primero muertos antes que aceptar observación de la Unión Europea. Y recientemente tenemos unas declaraciones de Zapatero y un grupo de diputados socialistas del Parlamento Europeo diciendo que iban a venir a las elecciones en Venezuela. Entonces lo que estamos viendo es nuevamente la inconsistencia del gobierno, como siempre, pero al mismo tiempo también el reconocimiento que tiene la oposición, y en este caso la Asamblea Nacional, la cual pues es vista como una contraparte creíble en primer lugar, y en segundo lugar que la condición para aceptar a Arreaza fue que luego se recibiera la oposición, y la oposición lo que está es pues asistiendo a esta cita que ha convocado la Mogherini. Ahora, yo le pregunto, diputado, sobre el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. No sabemos cómo va a llegar Venezuela a este evento que usted ha calificado como fraude electoral del 20 de mayo. Lo cierto es que ayer se conocía, la decisión en el marco de este arbitraje con la empresa ConocoPhillips, que aparentemente falló a su favor. Tendría que cancelar el Estado, PDVSA, hasta $2.000 millones por los activos que le quitó en nuestro país. Yo quisiera su comentario acerca de este tema. ¿Qué puede pasar si pueden proceder a embargar bienes de la nación en el exterior para cobrar el resultado de este arbitraje? Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, mañana se vence el pago de un compromiso internacional que pone en riesgo Citgo en los Estados Unidos. ¿Lo escuchamos? Sí, en primer lugar, hay que recordar que en el 2007 el presidente Chávez comenzó su política de expropiaciones, en este caso de confiscaciones, y una de las primeras empresas que no se sometieron al nuevo esquema que planteaba el gobierno fue ConocoPhillips. Esta empresa tenía dos proyectos en Venezuela, uno en la faja petrolífera del Orinoco, con Chevron, por cierto, y otro lo tenía en la plataforma del Tana. El caso para que evaluemos 11 años después de dónde estamos, ¿no? El caso de la faja es un proyecto que tiene problemas muy importantes de inversión, es decir, tiene desinversión, que es la desinversión que PDVSA ha generado, da el mal manejo que tiene actualmente. Y en segundo lugar está el proyecto de la plataforma del Tana, que es un proyecto que nunca se desarrolló, es decir, PDVSA expropió, confiscó el proyecto, y luego no hicieron las inversiones necesarias. A pesar de tener una bonanza petrolera que bien conocemos, no se hicieron las inversiones necesarias. En este momento, pues la producción está en picada como consecuencia de esas expropiaciones y mal manejo, o simplemente no hay ningún tipo de desarrollo en el caso de la plataforma del Tana. Entonces, Venezuela había firmado unas leyes internacionales, precisamente porque aquí hubo un proceso de expropiación. Los países que tienen una debilidad institucional en Venezuela, donde hay riesgo de expropiación, se firman este tipo de leyes internacionales, en la cual si hay una expropiación no se resuelve en tribunales nacionales, sino internacionales, y ese es el caso pues de la inversión que tenía Conoco en Venezuela. Conoco fue a un tribunal internacional, a un tribunal no arbitraje internacional, lo ganó. ¿Qué ganó Conoco? Conoco no está pidiendo que la indemnización de los daños de los activos. Fíjense bien, Conoco lo que ganó fue el litigio por incumplimiento de contrato.
por $2.000 millones. Todavía falta la decisión del tribunal arbitral o del arbitraje, en este caso, sobre los activos. Entonces aquí este caso no se acaba. Aquí esto va a ser mucho más de $2.000 millones, porque bueno, si ya ganaron el incumplimiento de contrato, obviamente creo yo que van a ganar también la falta de pago por la expropiación. Entonces esos $2.000 millones, ¿de dónde lo va a pagar la nación? Que es una pregunta bien importante que tú decías. Bueno, mira, yo estimo, y muchos piensan igual, de que Conoco al ganar esto va a ir contra Citgo, el 49,9% de Citgo, que no está respaldando el bono PDVSA 2020 que se paga el 27. Entonces tú tienes aquí dos frentes importantes. Tienes el frente de, ConocoPhillips pujando contra el 49% de Citgo, y luego tienes los tenedores del bono 2020 también contra el 51,1% de Citgo como colateral. Y por otro lado tienes otra noticia importante en este sentido, que es todos los tenedores de bonos que por fin se han agrupado en un solo grupo con un asesor muy importante que es Milstein, para también ir contra los activos de la nación. Bueno, la verdad es que Venezuela, como hemos insistido muchísimas veces, es un país que está quebrado. Le debemos en arbitrajes internacionales como este que estamos hablando, nacionalizaciones, expropiaciones de Chávez, no solo estos $2.000 millones, sino aquí se está esperando $14.000 millones más, o sea, un total de $16.000 millones que se deben. Luego están, pues bueno, los $2.5 millones que respaldan el bono 2020 de Citgo, y tú empiezas a sumar, y bueno, una deuda inconmensurable que es definitivamente impagable, porque es un país que lo han sometido a la total y completa insolvencia y bancarrota. Ahora, diputado, ¿la Asamblea Nacional puede hacer algo para impedir que Venezuela sufra este daño patrimonial, o al menos señalar a los responsables de una situación de esta naturaleza? Bueno, mira, tu pregunta es bien importante, ¿no? Nosotros hemos esfuerzos por mantener los activos de la nación, es decir, que estos no sean capturados por los acreedores, ¿no? Y tratar de mantener el máximo de estos activos, y por otro lado evitar que el país se siga endeudando, ¿no? Porque un poco la intención del gobierno era seguir pagando deuda con deuda, lo cual era completamente inviable. Creo que lo que nosotros son deudas que hay que pagar, que hay que enfrentar, que hay que renegociar, pero tiene que renegociarlo el Ejecutivo, no lo puede hacer el Legislativo. El Legislativo lo que puede es aprobar el acuerdo al cual se llegue, pero al final la negociación la tiene que llevar definitivamente el gobierno. ¿Qué oportunidades tenemos aquí? Bueno, aquí la oportunidad que tenemos, y que se planteó desde el momento cero que empezó la nueva Asamblea Nacional, es el rescate de todos, de fortunas inconmensurables que están en paraísos fiscales y que están en países, bueno, estamos hablando del caso de Suiza, estamos hablando del caso de Andorra, es decir, hay una gran cantidad de activos de venezolanos, incluso en Estados Unidos también, producto de la corrupción, que son bienes que tienen que volver al país para tratar de enfrentar estos inconmensurables compromisos que tiene la nación. Y en ese sentido, pues el mayor esfuerzo que se está haciendo en este momento es la localización primero de todos estos activos, y luego el procesamiento del mismo. Fíjate que en Venezuela hay una ley anticorrupción que no permite la repatriación de estos activos. Se han hecho modificaciones para que esto se haga posible, y básicamente allí están enfocados todos estos esfuerzos, porque todo ese dinero que falta en este momento, estamos hablando que los desafíos son de aproximadamente $180.000 millones. Bueno, una cantidad de dinero por todos lados impresionante, solamente acreedores de bonos internacionales $60.000 millones, y enfrentar toda esta situación, lidiar simultáneamente con gran cantidad de acreedores e instituciones, que es lo que realmente es el desafío práctico aquí en este momento, requiere un plan de financiamiento y reestructuración que el gobierno no ha presentado. El gobierno el año pasado citó a los tenedores de bonos para unas reuniones, y bueno, aquello fue puro mareo. El gobierno anunció que iba a reestructurar, no ha hecho absolutamente nada, y en definitiva pues no hay ese plan de financiamiento y reestructuración que básicamente va a llevar a la nación a un default, que es el que estamos actualmente, desordenado. Es decir, aquí van a empezar todos los acreedores, puede ser, pues bueno, estamos hablando de Cristalex, estamos hablando del caso de todo lo que está en CIADI, las notas promisorias de PDVSA para las parapetroleras como Halliburton, Schlumberger, toda la gran cantidad de fondos como Fidelity, BlackRock, JP Morgan, Pinco, toda esta gente
va a empezar a actuar contra la nación de manera desordenada. Y bueno, la verdad es que no tienen mucho que capturar fuera, es decir, no tienen mucho que capturar fuera, no. Todo lo que está fuera ya está comprometido. En el caso de los tenedores de bono, todo el mundo quiere ir contra PDVSA, contra Citgo. Citgo no va a alcanzar, el Citgo puede costar 5.000 millones de dólares. Aquí la creencia es muy, muy superior a esto, estamos hablando de por lo menos unos 10, 15 veces mayor ese monto. Y bueno, en definitiva es el gran desorden que el mismo gobierno ha generado. Nosotros hemos insistido muchísimo, el gobierno tiene que pasar un plan de reestructuración, cuál es el plan de refinanciamiento. Evidentemente esto es algo que el gobierno lo asume con una gran irresponsabilidad. Ahora, diputado, ¿cómo es posible que estemos en esta situación, un país que manejó más de 1 millón de millones de dólares y no exista responsables? Que estemos a punto de perder, bueno, prácticamente una de las joyas de la corona, hablo de la empresa Citgo en los Estados Unidos, y nadie en lo absoluto asuma la responsabilidad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que en el país no existe claridad sobre la dimensión del problema. El Fondo Monetario Internacional decía que, Venezuela es uno de los colapsos económicos más importantes de los últimos 50 años en el mundo. Se encuentra entre los 15 primeros. Si lo que usted menciona se materializa, bueno, ¿cuál es el escenario que tenemos enfrente? No habrá ingresos ni siquiera para importar alimentos en nuestro país. Ojalá eso no ocurra, pero ¿qué puede comentarnos? Sí, bueno, es lo que yo he advertido muchísimo, tu pregunta es importante, que es la dimensión de la crisis. En Venezuela, bueno, tal vez por nuestro carácter, a veces no nos tomamos las cosas suficientemente en serio. O pensamos que siempre las cosas no son tan graves como parecen, o que siempre hay una varita mágica que va a resolver las cosas, ¿no? Un poco lo que decía Rómulo Gallegos, que somos muy presumidos, ¿no? Y somos presumidos primero y luego pesimistas, decía Rómulo Gallegos. Y eso nunca ha dejado de ser... Eso nunca va a ser cierto, más cada vez más cierto eso. Es decir, el venezolano con una presunción que a veces uno no entiende, o simplemente porque no ha entendido la profundidad de la crisis. Venezuela está en un colapso económico. Esa es la definición de lo que actualmente tiene Venezuela. Esto ya no es una depresión económica únicamente, no es una contracción económica, no es una hiperinflación, es un colapso absoluto de todas de las condiciones de vida y de los fundamentos de la vida del venezolano, porque el hecho de que se te vaya la familia y todos los venezolanos estén dispersos por todos lados, están fallando los fundamentos más fundamentales de la estructura venezolana, que es un país que siempre ha sido muy arraigado en la familia. Entonces, esta crisis es un colapso, es la variable real, es un colapso que tiene un origen muy importante en la corrupción, porque ningún país ha recibido una transferencia de dinero tan grande en tiempo de paz como Venezuela. Tú puedes suponer que Napoleón, que saqueó Italia, en fin, transferencia de riqueza, pero en tiempo de guerra, pero en tiempo de paz nunca hay una transferencia de riqueza como la que hubo en Venezuela, como tú decías, más de 1,5 millones de millones de dólares que entraron. Estamos hablando de que una familia de 30 personas, una familia grande, ¿no? De 30 personas, se agrupó con venezolanos en un grupo de 30, le hubiese tocado más de $1 millón por esta bonanza petrolera. Eso no quedó en manos de los venezolanos. Eso quedó en manos de una pequeña cúpula, de una pequeña élite, y en este momento esa élite que se enriqueció con todo este dinero venezolano, cuando dice, bueno, ¿dónde está todo ese dinero que falta? Bueno, está allí, con todos esos compromisos, con toda esa corrupción, que se fue esta gran cantidad de dinero, y en este momento la República no tiene cómo afrontar, y por eso parte de la recuperación, parte de la memoria histórica que hay que recuperar es saldar esa cuenta con aquellas personas que se robaron todo este dinero. Entonces, ¿hacia dónde va Venezuela? Mira, nosotros estamos esperando un recrudecimiento de la inflación para el mes de abril que está terminando. La inflación está como agarrando una nueva velocidad, pero junto a esa hiperinflación el colapso económico se hace aún mayor, y en definitiva lo que estamos yendo es una hambruna, porque al expropiar, sabes que la inflación es la expropiación silenciosa del salario del trabajador. Cuando ya no puedes expropiar más nada, ya no está Conoco, no está ExxonMobil, ya no puedes expropiar las grandes empresas, terminas expropiando el salario del trabajador. Cuando Maduro llegó, el salario venezolano era de $300, de más de $300 a tasa del mercado negro. Actualmente el salario venezolano son $2. ¿Dónde está esa diferencia? ¿Dónde están esos $298? Bueno, eso fue una expropiación que ha ocurrido con la inflación, que genera la hiperinflación, y llega un momento donde ya no puedes expropiar más de allí. Y cuando tú expropias esa capacidad de compra del salario venezolano, bueno, estás dejando simplemente al ciudadano a merced de la hambruna,
que es la situación que tenemos actualmente. Venezuela está en una emergencia humanitaria, Venezuela está en una crisis humanitaria profunda como nunca antes vista. Estamos generando una crisis de refugiados en todos lados, porque no solo es en Colombia, como tú decías, o Brasil, sino también en el Caribe. Y en ese sentido, pues aquí es donde nosotros tenemos que prender las alarmas, y por eso el próximo 1 de junio la Asamblea Nacional va a sesionar en Cúcuta. Pienso yo, todavía yo no tengo la confirmación, pero pienso yo que va a estar el Parlamento Europeo, que van a estar todos los parlamentos latinoamericanos y del continente. Me parece que se refiere al 1 de mayo, ¿no? El 1 de junio ya pasó el evento electoral. Bueno, voy a revisar. Voy a revisar. Bueno, sea cual sea el día que esté establecido, sí. Básicamente de lo que se trata es de alertar el mundo de la situación en Venezuela, tocar las campanas, tocar todas las campanas para que la gente se dé cuenta de la terrible situación, también los venezolanos, porque a veces no nos damos cuenta suficiente de lo que está ocurriendo. Yo ayer decía que los trabajadores venezolanos tienen que levantarse ante esta situación. No es posible que alguien viva con $2, esto es completamente inviable, y esto forma parte también de ese llamado a la conciencia de la gente de que esto no se puede aguantar un momento más, ya basta esta situación. Gracias, diputado Ángel Alvarado, por atendernos, acompañarnos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis. Bueno, no me quiero imaginar cómo va a cerrar la hiperinflación en abril, según ya nos adelanta el diputado Ángel Alvarado. Hacemos una pausa y ya venimos. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy, Centro de Rehabilitación Física, aplicamos tratamientos personalizados para todas las edades con equipos de última tecnología que te aseguran una rápida recuperación. Atendemos esguinces, fracturas, lesiones deportivas, desgarros musculares y lesiones de rodilla. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2. Teléfono 0212-461-9087. Global Therapy y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y RCR.tv, la radio que se ve. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Se suma a nuestra mesa de debate la presidenta de Consecomercio, María Carolina Uzcategui. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días, María Alejandra. Un placer estar de nuevo aquí. Un gusto conversar con usted acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Yo iniciaría conversación a partir de lo que está ocurriendo con la crisis eléctrica en el occidente del país, el impacto que esto ha tenido para el sector que usted representa. Decíamos que es prácticamente imposible vivir sin electricidad en pleno siglo XXI. Quizás en el 18 era absolutamente normal, pero el impacto que esto tiene para el sector privado, concretamente en el estado Zulia. ¿La escuchamos? Y no solamente porque sea el siglo XXI, sino por la situación en que actualmente se encuentra Venezuela, donde tenemos una profunda crisis de efectivo. El efectivo que está circulando en la calle es apenas el 2% de lo que es el total de dinero que está circulando en la calle, lo cual es
totalmente insuficiente. Para que tengamos una idea y como referencia, en Venezuela lo normal era que circulara entre el 14-15% y hoy en día apenas llegamos al 2%. Pero es que en el Zulia particularmente se hace más grave porque el tema de los mercados ilegales, por decirlo así, todo lo que es contrabando de gasolina y otras cosas por ser estado de frontera, hace que la comercialización de efectivo sea también uno de los principales mercados ilegales que están funcionando allí. Entonces, no hay efectivo y al no haber electricidad, por supuesto que no hay forma ni manera de que un comercio pueda ejercer sus funciones. O sea, no se pueden hacer transferencias porque las telecomunicaciones también fallan, no pueden funcionar los puntos de venta, la seguridad se ve comprometida, los horarios de trabajo y bueno, y el ambiente de trabajo como tal. Recordemos cuál es el clima que prevalece en el Zulia y que bueno, eso hace realmente complejo, no solamente para comerciantes, para usuarios en general, la vida cotidiana de los zulianos se está viendo severamente afectada por toda esta situación. Ahora, es interesante lo que usted menciona porque francamente uno se pregunta quién asesora económicamente al Ejecutivo Nacional y a qué responde una operación como la que ellos han denominado manos de papel. Quisiera su comentario al respecto, el impacto que esto ha tenido para el sector privado en nuestro país, esto de intentar, bueno, recuperar un dinero que va a perder valor el próximo 4 de junio en nuestro país, no tiene en absoluto sentido. ¿Qué puede comentarnos? No, bueno, y sobre todo el tratar de castigar a quienes están tratando de sobrevivir en medio de tantas situaciones complejas. Recordemos que en la actualidad, con la escasez de divisas que ofrece el gobierno por los métodos tradicionales, nosotros tenemos, o sea, los empresarios venezolanos en general están haciendo más del 90% de las importaciones con divisas provenientes del mercado negro. También lo que ahora es una de las grandes movimientos en el país, que es la ayuda que los venezolanos que han decidido irse le tratan de brindar a sus familias a través de las remesas. Y no hay un mercado legal a través del cual poder hacerlo de manera que realmente refleje la realidad de lo que se está viviendo en el país. O sea, es complicado y eso surge precisamente por el tema de los controles, ¿no? O si nosotros no tuviésemos el control de cambio que tenemos, que luego de 15 años lo único que nos ha generado es corrupción, distorsión en la economía, daño en general a la población, mira, la situación sería como es en muchos países de Centroamérica, donde las remesas, por ejemplo, conforman uno de los principales elementos incluso del Producto Interno Bruto del país. Ahora, yo le pregunto a nuestra invitada, lo hemos conversado en otras oportunidades, bueno, mientras externamente los acreedores acechan a nuestro país y no sabemos en qué momento van a reaccionar para iniciar litigios legales para cobrar lo que se les adeuda, tal y como lo vienen publicando las agencias internacionales, una situación frente a la cual nos quedaríamos prácticamente sin ingresos en nuestro país. Bueno, internamente se nos anuncia un caos para el próximo mes de junio con el retiro de todos los billetes y monedas que están en circulación. De esto usted ha hablado, yo quisiera su comentario, insisto, francamente cuesta saber qué pasa por la mente de quienes están en el gobierno, sobre todo los que se encargan del área económica. ¿Qué puede comentarnos? Sobre todo, María Alejandra, cuando tú tienes un mecanismo que ya fue puesto en práctica exitosamente en el país. O sea, en el 2008 nosotros tuvimos una conversión monetaria que lamentablemente no duró mucho, no fue útil debido a precisamente la situación de hiperinflación en la que estamos, que se llevó a cabo con bastante normalidad, no hubo perturbación de la cotidianidad venezolana, o sea, la gente primero tuvo suficiente información que no está ocurriendo en este momento. Segundo, hubo tiempo suficiente para programarse, para adaptar los sistemas, las máquinas fiscales, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar,
tuvimos un paralelismo de ambas monedas que permitió la normal migración de una moneda a otra y prácticamente las pérdidas fueron nulas, no hubo pérdidas en esta reconversión monetaria porque la gente tuvo tiempo para deshacerse del cono antiguo y adoptar el cono nuevo. Ahora tú te imaginas cómo puede ser, cómo vamos a amanecer el 4 de junio, ¿verdad? Donde la mayoría de la gente no tiene claro cómo es que va a funcionar, cómo va a funcionar todo esto. Los comerciantes debemos el martes próximo comenzar a colocar los precios sin las 3 cifras. Y si bien es cierto, como yo lo he dicho anteriormente, ya los venezolanos en nuestro hablar normal le quitamos, en nuestro funcionamiento normal le quitamos los 3 ceros a la moneda, porque cuando tú vas a cualquier parte y preguntas el precio de algo, no te dice que cuesta 200.000, te dice que cuesta 200 o que cuesta 1.000 bolívares en el caso de que el precio supere 1 millón. Entonces, ya en el argot, en nuestro hablar cotidiano se los quitamos, los 3 ceros, lo cual también nos deja claros a todos los venezolanos que quitarle 3 ceros a la moneda no mejora para nada la situación que estamos viviendo. Hablar con esos 3 ceros menos no hace que la situación económica mejore, tal vez nos impacta un poco menos. Pensar que 1 kilo de carne, por ejemplo, puede superar 1 millón de bolívares, el decir que cuesta más de 1.000 probablemente haga que el impacto en nuestra psiquis sea un poco menor. Pero eso no es el detalle que nosotros vemos es cómo vamos a pasar de un cono monetario al otro, cómo vamos a hacer el 4 de junio para poder pagar transporte público, por ejemplo, qué precio va a tener la gasolina, qué precio van a tener los servicios públicos, cómo vamos a manejarnos con los diferentes gastos que hasta ahora no han dicho cómo se van a actualizar, cómo vamos a hacer el redondeo, cómo van a ser las colas en los bancos para sustituir un cono monetario por otro, qué va a hacer el comerciante el fin de semana, el lunes, pues debe recibir dinero o debe manejarse únicamente por transacciones electrónicas. O sea, hay demasiadas preguntas, demasiadas interrogantes y prácticamente ninguna respuesta a todo eso. Bueno, de hecho, en la Gaceta Oficial se advierte que a partir del 4 de junio, los billetes que están en circulación, igual que las monedas, no tendrán ningún valor. ¿Dónde están los billetes y monedas que van a entrar en circulación? Es una pregunta que nadie contesta. ¿No? Y como te digo, ¿cómo vamos a amanecer el 4? ¿Tú te imaginas las colas en los bancos para entregar el dinero que supuestamente no los van a recibir el 4 de junio y para buscar acceder al nuevo cono monetario? Y mientras, ¿cómo vamos a pagar el transporte público? ¿Qué va a pasar el fin de semana previo que tenemos sábado, domingo y lunes bancario? ¿Qué va a pasar con las nóminas rurales, por ejemplo, donde en nuestros campos la mayoría, más del 70% de la gente que trabaja en el campo, en todo el país, cobra en efectivo? Entonces, ¿cómo van a cobrar el viernes y para el martes cuando salgan a comprar con ese dinero no les va a servir para nada? Y el dinero que les quedó en el bolsillo lo vamos a perder. O sea, ¿por qué el gobierno no aplica, como se aplicó en el 2008, un paralelismo, un funcionamiento paralelo de ambos conos mientras tranquilamente hacemos la migración de uno a otro? No lo entendemos y como tú dices, no podemos saber, nos cuesta mucho comprender qué es lo que hay en la mente de quienes están manejando las políticas económicas del país. Sí, lo cierto es que vamos directo a un caos anunciado. De hecho, usted ha dicho que la reconversión monetaria es una medida absolutamente precipitada, ¿correcto? Sí, así es. Nos parece que no tiene sentido y sobre todo no es un gasto que está haciendo la nación para un problema el cual eso no va a solucionar. O sea, no, como te decía anteriormente, no es quitándole 3 ceros a la moneda como vamos a parar la hiperinflación que estamos viviendo, es aplicando las diferentes medidas que ya yo parezco un lorito repitiendo, que el gobierno entienda que no puede seguir gastando más de lo que gana, que debe parar la emisión de dinero sin respaldo, que debe eliminar el control de cambio en un desmontaje progresivo, o sea, porque entendemos que hay cosas que se deben ir regulando, ya después de 15 años de control de cambio es muy complicado eliminar el control de cambio así de un momento a otro, porque por ejemplo tenemos cómo va a quedar la banca, cómo va a quedar el capital bancario. O sea, hay ciertas cosas
se considera y entendemos que no puede ser de un momento a otro el desmontaje de este control, pero debemos trabajar en función a eso. Quitarle 3 ceros a la moneda no nos va a mejorar para nada lo que tenemos. Lamentablemente, si el cono anterior duró 10 años de vigencia, este nuevo cono no le auguramos mucha vida. Gracias, María Carolina Uzcategui, por atendernos, acompañarnos, presidenta de Consecomercio, expresando opinión acerca del tema que nos ocupa, el telón de fondo de esta crisis. Hacemos una pausa y ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Las ventajas de escuchar tus emociones. Las situaciones difíciles suelen poner de moda ciertas palabras. Una típica, resiliencia. La capacidad de superación de una adversidad, de recoger los aprendizajes para reconstruirse y seguir adelante. Todas esas importantes acciones requieren de un primer paso, sintonizar con lo que sentimos, la escucha de nuestras emociones. Las emociones actúan como resortes que nos impulsan a actuar para conseguir nuestros deseos y satisfacer nuestras necesidades. Ellas se clasifican en positivas y negativas en función de su contribución al bienestar o al malestar. ¿A cuáles escuchar? A las dos. Las emociones negativas, como el miedo, la culpa, la ira, dan una advertencia de peligro. Te permiten movilizar tu energía para hacer frente a una amenaza. Por ello, tus sentidos estarán en alerta, tu cuerpo se llenará de adrenalina para permitir un escape en caso necesario y tu corazón latirá más rápido. En pocas palabras, escuchar las emociones negativas puede desde salvar tu vida hasta ayudarte a tomar buenas decisiones, como la persona que ha cometido un acto indebido y el sentimiento de culpa le hace cambiar sus actos, o como la comunidad que siente ira por la ausencia de agua potable y se organiza para tener respuestas de los organismos oficiales. Si bien las emociones negativas nos impulsan a tomar acciones, agotan, debido a que te llevan a tomar posiciones defensivas. Vamos a la otra cara de la moneda, las emociones positivas, la alegría, el entusiasmo, la esperanza. Está comprobado que dichas emociones aumentan tu repertorio de pensamientos ligados a acciones y te permiten abastecerte de una red de recursos sociales, intelectuales y psicológicos. De este modo, mejoran tu resiliencia. Las emociones positivas ayudan a capturar lo que sucede en tu entorno para alcanzar tus objetivos. Ellas aumentan tu fuerza física, tu red de amigos. Ellas te impulsan a reflexionar y aprender. Te animan a adoptar posiciones abiertas, a explorar el mundo y a ampliar tu vida. Todas las emociones son necesarias e inevitables. Te invito a que hoy, al final del día, pienses en las emociones que tuviste. ¿Cómo te sientes? Conserva la que te deja la sonrisa. Seguimos la conversación en Twitter por @todosepuedenet. Sé la diferencia. Todo se puede. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo.
Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La política vista con ojo clínico. Yo voy a repetir las palabras del señor Wael Gonin. Ningún país avanza cuando la sociedad está dividida de este modo. Y el principal rol del presidente de la República es el de unir. Luis Enrique Alcalá es el doctor político. Todos los sábados a las 12 del mediodía nos presentará a la política como arte de carácter médico. Doctor Político, solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos. Saludamos en la línea telefónica a nuestro siguiente invitado, Asdrúbal Oliveros, es economista, director de Ecoanalítica. Gracias por atendernos. Muy buenos días. Buenos días, María Alejandra. Un saludo para ti y para todos los que nos oyen a esta hora. Un gusto conversar con nuestro invitado. Yo iniciaría conversación a partir de la premisa de, el encuentro que ustedes organizaron. El embargo viene, ¿qué hacer? Y todo parece indicar que no hará falta decisión del gobierno norteamericano, serán aparentemente los acreedores de Venezuela quienes actúen legalmente en el exterior. Hemos iniciado el programa comentando esta decisión a favor de ConocoPhillips por el orden de los $1.000 millones contra Petróleos de Venezuela, pero también está el vencimiento de un bono el viernes, es decir, mañana, que pone en riesgo el futuro de Citgo, ni hablar de las noticias sobre, estas reuniones en el exterior justamente para actuar legalmente contra nuestro país. ¿Qué puede comentarnos? Sí, efectivamente, Venezuela tiene desde finales del año pasado ha venido incumpliendo con diferentes compromisos de deuda externa, deuda financiera, y por supuesto también compromisos con proveedores, que probablemente el proceso es diferente, pero que también allí hay unos impagos, y es como una bola de nieve que se ha venido acumulando. El caso de Conoco, recordemos que viene del proceso de nacionalización que inició el fallecido Hugo Chávez después de su reelección en 2006, y es uno de los dos procesos que tiene Conoco contra Venezuela. Esto es por incumplimiento de contratos con PDVSA. Falta el fallo del CIADI, que es directamente la expropiación, que va a ser, nosotros calculamos, por un monto mucho más alto, probablemente el doble de lo que fue este fallo, ¿no? Con lo cual, aunque en el corto plazo PDVSA no va a pagar eso, porque es un fallo que es muy difícil ejecutar, obligar a PDVSA a que pague, es ya un compromiso, una nueva obligación que se suma pues a las diferentes cargas financieras que tiene la industria petrolera en el futuro. Nunca estuvo de más la frase de que se ha hipotecado el futuro de los venezolanos, porque sea este gobierno u otro que venga en el mediano plazo, va a tener que hacer frente a todos estos compromisos que se han venido acumulando. Está el tema de la deuda que usted comentaba, estos impagos. Mañana vence un bono extremadamente importante porque tiene, digamos, de alguna forma un colateral detrás bien definido, que es Citgo. Si no se paga, se va a activar entonces las acciones para
para tomar el Citgo, lo cual la podemos perder y sería terrible para la nación, pero son diferentes bonos que ha venido dejando de pagar el gobierno, también le ha venido dejando de pagar a los proveedores. Eso explica la caída de la producción petrolera, que es el meollo del asunto de todo esto que estamos hablando, ¿no? Detrás de esto lo que hay es una contracción muy agresiva de la producción petrolera. Prácticamente estamos perdiendo unos 350.000 barriles por año bajo la gestión del presidente Maduro, que nos va a costar muchísimo recuperar. Entonces es una situación de colapso de la industria petrolera que por supuesto compromete los flujos de ingresos de la República, agudizan aún más la crisis, la grave crisis que vivimos, y por supuesto nos pone también en una situación bien cuesta arriba para hacer frente a todos los compromisos de deuda que tiene que pagar tanto PDVSA como la República en el futuro y estos que debe. Súmale a eso, María Alejandra, todo esto que estoy comentando, la posibilidad que tras las elecciones del 20 de mayo, que han sido catalogadas como fraudulentas, no competitivas por la mayoría de los países, el gobierno de los Estados Unidos, la administración de Donald Trump, decida tomar algún tipo de acción de, digamos, restringir compras de crudo venezolano o impedir que nosotros hagamos compras de aditivos de petróleo para Venezuela. Eso, por supuesto, agravaría aún más el panorama. Entonces, lamentablemente lo que uno ve, a mí me gustaría poder dar otra perspectiva, en el muy corto plazo sobre la situación de Venezuela es extremadamente difícil y es una crisis que se agrava porque es un país o el país no tiene de alguna manera ahorros para hacer frente a todas estas situaciones o para enfrentar todas estas situaciones. Nosotros lo que tenemos es un gobierno que vive del día a día, entonces cualquier alteración de ese flujo de caja obviamente tiene un impacto directo e inmediato en lo que le está entrando a la nación, agravando aún más la crisis que ya padecemos. Ahora, yo le pregunto a nuestro invitado, porque francamente da la impresión que si los acreedores actúan en el exterior contra los activos de nuestro país, o este tema de los tanqueros de petróleos de Venezuela, bueno, probablemente nos quedemos sin ingresos incluso para importar alimentos. Yo quisiera saber, en su opinión, si estamos frente a un escenario de esa naturaleza o no en lo absoluto. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, nos preguntábamos quién asesora económicamente al Ejecutivo. ¿Por qué emprende, bueno, un proceso de reconversión monetaria desordenado, caótico, que internamente va a generar, bueno, toda clase de dificultades en momentos en los cuales tenemos problemas tan graves en el exterior? ¿Qué puede comentarnos? Mira, con respecto a lo primero, lo que es directamente acciones más agresivas de embargo por parte de los tenedores de bono, creo que eso puede tardar. No son procesos tan rápidos, es decir, mañana tú dejaste de pagar y al día siguiente te hacen el embargo. Ahí hay que cumplir toda una cantidad de pasos desde el punto de vista legal, jurídico, la organización de los distintos tenedores para tomar las acciones, que es justamente lo que está ocurriendo ahora. Yo creo que eso lo vamos a ver más hacia finales de este año, principios del año que viene, ¿no? Digamos en el mediano plazo. Me preocupa mucho más el tema de las acciones que pueda tomar principalmente la administración de Donald Trump, que lo comenté antes, de tomar decisiones que restrinjan el tema de la compra de crudo venezolano, lo ligado al crudo venezolano por parte de los Estados Unidos. Digo esto porque me preocupa, porque la dependencia hoy de las ventas a Estados Unidos es muy marcada. Más del 80% de la caja que nosotros destinamos para nuestras importaciones, las pocas que se están haciendo, vienen de los Estados Unidos. Si los Estados Unidos restringen
digamos, la compra de crudo venezolano, eso va a ir directamente contra ese dinero que se está usando para importar, aunque sea muy poco y aunque los venezolanos no lo sientan directamente, agravando aún más la situación. Si por el contrario los Estados Unidos decidiera a actuar más bien sobre los aditivos que compra Venezuela, que son principalmente aditivos para el mercado interno de combustible, pudiéramos tener afectación de, bueno, la distribución de gasolina y gas en el país, lo cual sería muy grave. Ya de hecho ha habido problemas en este sentido por el colapso de nuestra refinería, pero este colapso pudiera ser mayor. Ese punto en el corto plazo, y digo corto plazo pensando después del 20 de mayo, porque eso sí puede ser inmediato o en la semana siguiente, sí puede tener un impacto directo, ¿no? El tema ya de los acreedores, de los bonistas, por decirlo de alguna manera, creo que va a tardar un poco más. Por supuesto que hay que hacerle seguimiento, sobre todo el tema del bono de mañana, porque está Citgo detrás, pero me preocupa mucho más el tema de sanciones por parte de los Estados Unidos que afecten el tema petrolero, que insisto, pueden tener agravantes en el término de el flujo de caja directo después del 20 de mayo. ¿Quién asesora al gobierno? Bueno, mira, el gobierno primero se ha venido aislando, cada vez un núcleo más pequeño, que está alrededor del presidente Maduro, donde están sus familiares, algunos asesores claves, Jorge Rodríguez, el vicepresidente Tarek El Aissami, que tiene cada vez más control en el tema económico y sobre todo en lo que es la asignación de las divisas, y Alfredo Serrano Mansilla, que es un economista español, que ha estado ligado al partido Podemos de España y que de alguna manera le ha dado soporte ideológico junto con algunos economistas locales como Pascualina Curso a este tema, ¿no? Que lo que le han venido diciendo al gobierno es que esto tiene que ver más con una guerra económica, una especie de conspiración nacional e internacional que, digamos, está provocando estos problemas y no ineficiencia o las fallas propias del modelo, que es lo que yo creo y que creo que ha quedado en evidencia tras todo lo que está pasando en Venezuela. Aquí lo que tenemos es un modelo que es inviable, un modelo de control exacerbado, un modelo que destruyó el accionar de la economía y que ha provocado entonces una destrucción, por ejemplo, del sistema de precios a través de la hiperinflación, un colapso de los servicios públicos, que es una de las cosas que más afecta a las personas y sobre todo a las personas de escasos recursos, ¿no? Lo que está pasando con el transporte, el gas doméstico, la falla del efectivo, de telefonía residencial e internet, la luz en algunos estados, agua. Eso es un colapso total de una situación donde se te ha vuelto, la cotidianidad se ha vuelto inviable. No hay normalidad en Venezuela y eso tiene que ver con un muy mal diseño de políticas públicas y de acciones erradas que se han venido tomando a lo largo de todos estos años, porque el objetivo del gobierno siempre ha sido retener el poder y no generar bienestar a los ciudadanos. Gracias, Asdrúbal Oliveros, por atendernos, acompañarnos. Hacemos una pausa y ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso.
Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FOMPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FOMPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP y la póliza internacional. Todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fomprescibe.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos opinión. Golpe a golpe es la noticia de mañana hoy. Golpe a golpe es la noticia en el microscopio. Es lo que usted necesita oír, imaginar, ver. Golpe a golpe es imprescindible. Es tremendo. Golpe a golpe con Fausto Mazó. De lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana por RCR 750 AM. Síganos por @RCR750 y rcr.tv, la radio que se ve. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Más palabras menos, se nos ha agotado el tiempo. Nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos.